Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Vamos a orar para pedirle a Dios la dirección en la comprensión del libro de los Hebreos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Queremos en esta hora pedir tu dirección, tu sabiduría para estudiar la introducción del libro de la carta a los Hebreos. Guíanos y que pueda ser de provecho para todos nuestros amigos y hermanos en la ancha faz de la tierra. En el nombre de Jesús, amén. La epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. El título de este libro en los manuscritos griegos más antiguos es sencillamente Pros Hebraios a los Hebreos. Este título es particularmente apropiado, ya que el libro trata mayormente del significado del santuario y sus servicios, temas que sin duda deben haber sido de especial significado para los primitivos cristianos de origen hebreo o judío. Eso lo encontramos en el marco histórico. La paternidad literaria de este libro a los hebreos ha sido motivo de debates desde los primeros tiempos. Muchos atribuían el libro a Pablo, pero otros se oponían intensamente a esta opinión. Orígenes, padre de la Iglesia, escribió a comienzos del siglo III, concluía su examen del libro con esta declaración: quien la haya escrito es sólo conocido por Dios. Eso lo citó Eusebio. Otros padres pensaban que el autor pudo haber sido Bernabé, Apolos, Clementes o Lucas. Esta incertidumbre en cuanto a la paternidad literaria de la epístola a los hebreos fue un factor importante en la renuencia de muchos antiguos cristianos del occidente del Imperio Romano para aceptarla como canónica. No fue aceptada en Occidente sino hasta la segunda mitad del siglo IV. En los siglos siguientes cesó la discusión sobre la paternidad literaria de Hebreos y la mayoría de los cristianos la aceptó como de Pablo, opinión que fue apoyada en forma general hasta los tiempos modernos. Entonces se agitó de nuevo la polémica, debido especialmente debatida por los eruditos. Entre las Biblias en inglés, la Reina Valera atribuyó hasta 1885 el libro de Hebreos al apóstol Pablo, pero en la actualidad son pocos los críticos que defienden este punto de vista. No son con pocos los que afirman que es un libro anónimo. Aquí tres opiniones. Escrito anónimo, donde alienta el espíritu de San Pablo, uno de los documentos esenciales de la revelación del Nuevo Testamento. Introducción de las epístolas de San Pablo, que el autor de la epístola a los Hebreos
sea Pablo, no admite duda. Es con todo cierto que a las órdenes del apóstol, bajo su dirección y responsabilidad, colaboró un redactor cuyo nombre no ha llegado hasta nosotros. Epístola a los Hebreos. Quedaos pues en que la epístola tiene 402 por autor a Pablo, pero a otro que no sabemos quién sea por redactor. Epístola a los Hebreos. Entre los posibles redactores de la epístola a los Hebreos, el que más se menciona es Apolo. Hechos 18, 24 al 28. Las evidencias en contra del punto de vista de que Pablo escribiera la epístola a los Hebreos han sido extraídos mayormente de consideraciones en cuanto al estilo literario y el contenido del libro. Es posible que el vocabulario de un autor y su estilo varíen según el tema de que trate, pero estas variaciones serán principalmente en los términos técnicos característicos de los diversos temas acerca de los cuales se escribía. Su vocabulario general y específicamente las palabras que escoja casi inconscientes para expresarse preposiciones, adverbios y especialmente los nexos conjuntivos. Son considerados por la mayoría de los eruditos como indicaciones mucho mejor de su estilo que su terminología técnica. Cuando el libro de Hebreos se compara con las epístolas generales aceptadas de Pablo, es notablemente distinto, especialmente en las palabras comunes y en los enlaces sintácticos con que el autor hace las órdenes y los razonamientos. En la epístola, otra clara diferencia radica en el Antiguo Testamento, en el empleo de citas del Antiguo Testamento en las epístolas aceptadas comúnmente como paulinas. Se emplea un grupo de frases más o menos estereotipadas para comenzar la cita del Antiguo Testamento, mientras que en hebreo se usa otro tipo. Las epístolas muestran que el apóstol también usaba con relativa libertad los pasajes del Antiguo Testamento. Sus citas siguen con frecuencia a la Septuaginta, pero a veces presenta lo que evidentemente en su propia traducción del hebreo y en otras ocasiones se satisface con dar una cita aproximada o paráfrasis. Por contraste, las citas del Antiguo Testamento que hay en hebreo están tomadas casi textualmente de la Septuaginta. Difieren notablemente de la epístola que lleva el nombre de Pablo. Apreciando el tema en su conjunto, el estilo literario general de Hebreos difiere notablemente de cualquiera de las epístolas que llevan el nombre de Pablo. El estilo paulino en estas
tiende a la marca inconfundible de vívidos y fervientes pasajes que revelan el torrente impetuoso de los pensamientos del autor, quien no se preocupa por un estilo literario pulido, pero Hebreos presenta un tema completamente organizado y mantiene un nivel retórico más elevado que el de cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Esta marcada diferencia de estilo fue observada por los escritores a comienzo del cristianismo, para los cuales el griego koiné era su lengua materna. Clemente de Alejandría, en el 215, citado por Eusebio en su historia eclesiástica, sugieren que Pablo escribió Hebreos en hebreo y que Lucas lo tradujo al griego. Esta explicación queda excluida por el hecho de que hebreo contiene una cantidad de juegos de palabras en griego que no podían haberse sido traducidas de otro idioma. Pero la afirmación de Clemente es significativa porque implica el reconocimiento de que el griego del libro de los Hebreos no parece ser el griego de los escritos de Pablo. Orígenes, en el 254 después de Cristo, uno de los eruditos prominentes de la iglesia primitiva, reconoció la dificultad de armonizar el estilo de Hebreos con el estilo de Pablo. Su solución era que las sentencias son del apóstol Pablo, pero la dicción y composición de las palabras son de otro cualquiera que quiso recordar los dichos del apóstol y como reducir a comentarios las cosas que habían oído del maestro. Citado por Eusebio en la historia eclesiástica en la página 25, por medio del descubrimiento de los papiros bíblicos de Chester Beatty del siglo III, se puso de manifiesto alguna probable evidencia en favor de la paternidad paulina literaria paulina de la epístola a los hebreos. En el códice que contiene las epístolas paulinas hebreas se halla entre Primera de Corintios. Aunque este hecho no demuestra la paternidad literaria paulina en Hebreos, es un significativo indicio de que desde muy antigua en la historia de la iglesia había quienes creían que Hebreos había sido incluida como parte de los escritos de Pablo. Este comentario sostiene que, aunque se han presentado sólidos argumentos contra la paternidad paulina de Hebreos, esas razones no son suficientes para neutralizar la creencia tradicional de que Pablo es el autor. Una gran parte de la diferencia del tono y del estilo de Hebreos en comparación con las epístolas paulinas conocidas pueden ser explicadas razonablemente por el hebreo de que otras epístolas fueron dirigidas a grupos de iglesias o a individuos para hacer frente a problemas particulares, aunque se reconoce que hay cierta diferencia de estilo literario que no pueden explicarse con ese argumento. Esa diferencia puede ser razonable mientras explicadas supuestamente suponiendo que fue Pablo. Predicó ciertos sermones
sobre el tema del ministerio sacerdotal de los cuales fueron escritos, como sucedió a veces cuando se utiliza un sistema tal. La literatura final del ejemplo transcrito puede tener una marca influencia del que hizo la transcripción. Es fácil comprender que Pablo no podría haber tenido la oportunidad de redactar esos sermones, pues viajaba incesantemente y no pasó mucho tiempo antes que sus viajes terminaran en el martirio. Se acepta generalmente que Hebreos fue escrito antes de la caída de Jerusalén. El número de dirigentes de la iglesia era muy reducido en los años anteriores al año 70. ¿Cuál de esos dirigentes podrían haber expuesto un tema tan profundo como el que se presenta en el libro de Hebreos? La persona más posible es, sin duda alguna, Pablo. Decir que el autor fue un cristiano desconocido de ese temprano periodo solo levanta un nuevo problema. ¿Cómo es posible que un cristiano que poseyera el discernimiento teológico necesario y la capacidad lógica suficiente para producir una obra como Hebreos pudiera haber quedado en el anonimato en un tiempo cuando los dirigentes cristianos eran tan pocos, pero tan completo el registro que se tenía de los mismos? Vamos ahora a ver el marco histórico. La cuestión que quizás produjo el resquebrajamiento más profundo en la Iglesia apostólica fue sin duda alguna el tema de la ley ceremonial y su observancia por los cristianos. El Concilio de Jerusalén había liberado a los cristianos de origen gentil de las obligaciones propias de esa ley, pero psicológicamente la gran comunidad cristiana de origen judío de Palestina no estaban preparadas para la participación de esa libertad. Esos cristianos pensaban, a no dudarlo, que porque eran judíos debían practicar esos ritos. No se daban cuenta de que para todos, sin excepción, los ritos ceremoniales habían encontrado su cumplimiento en Jesucristo. Esta situación hizo surgir una malsana tensión en la iglesia, ya que un amplio sector seguía un complicado sistema de vida religiosa ignorado por otro sector. Pablo, quienes lo acompañaban, comprendían suficiente bien los ritos mosaicos y las ceremonias para evaluarlos correctamente y darle su debido lugar en el plan de salvación. Conocía la naturaleza transitoria de este sistema y sabía que ya se habían cumplido en el periodo de su abrogación. La iglesia cristiana de origen judío, cuyo centro estaba en Jerusalén, parecía desconocer las calamidades que pronto sobrevendrían a esa ciudad. Los cristianos de origen aún judío guardaban las fiestas, seguían sacrificando como en años anteriores
y continuaban en su celo por la ley ceremonial. Tenían solo un vago concepto de la obra de Cristo en el santuario celestial. Sabían poco de su ministerio. No comprendían que en sus sacrificios eran inútiles debido al gran sacrificio calvario. Esos millares de cristianos judaicos, todos celosos por la ley, en Hechos 21:20, tendrían que enfrentarse a una crisis cuando fuera destruidos la ciudad y el templo. Esto evidentemente ocurrió solo un corto tiempo después de que se escribió la epístola a los hebreos. Había llegado el tiempo cuando los ojos de los cristianos de origen judío debían abrirse a las realidades celestiales. Cuando su templo fue destruido, les sería necesario que su fe se basara en algo seguro y firme que no fallara. Si su atención pudiera fijarse en el sumo sacerdote celestial, en el santuario, en los sacrificios mejores que los de becerros y machos cabríos, no desfallecerían cuando desaparecieran el santuario terrenal. Pero si no tenían esta esperanza, si carecían de una visión del santuario del cielo, se sentirían confundidos y perplejos cuando vieran la destrucción del templo en que tanto habían confiado. Era importante que los cristianos judíos entendieran estas cosas no solo por ellos mismos, sino también por los beneficios de las iglesias gentiles que estaban en las provincias entre las cuales serían esparcidos los creyentes de Jerusalén durante la guerra con Roma, que era eminente. Se cree que en esa hora de crisis apareció el libro de Hebreos. Contenía precisamente la ayuda necesaria, luz acerca del santuario de Cristo como sumo sacerdote, la sangre que habla mejor de que la de Abel, capítulo 12, verso 24, del reposo que queda para los hijos de Dios en el capítulo 4 y el versículo 9, de la bendita esperanza que es segura y firme, ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo en el capítulo 6 de Hebreo, versículo 19. ¿Cuál es el tema del libro? El libro de Hebreos consiste esencialmente de una comparación y un contraste entre los símbolos mediante los cuales Dios presentó el plan de salvación a su pueblo, escogido en los días del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y la realidad del ministerio de Cristo en favor de los pecadores a la luz de la cruz. Las experiencias del antiguo Israel bajo el sistema simbólico son presentados como una lección y una advertencia para los cristianos mediante el sistema simbólico y las experiencias de Israel que vivió bajo ese sistema. Pablo procura desarrollar una comprensión y un aprecio más completos por el ministerio de Cristo en las moradas celestiales. El siguiente análisis de las comparaciones y los contrastes que traza entre los diversos aspectos de los santuarios terrenal y celestial y sus respectivos sacerdocios bosqueja la forma
en que el apóstol desarrolló ese tema. De manera, hermanos y hermanas, que el libro de Hebreos llega precisamente en una época importante para el pueblo de Israel, cuando destruyen su templo. Y en el libro de Hebreos se expresa que ahora tenemos un camino más excelente hacia el santuario celestial. El libro de Hebreos fue escrito allí por el año 63 después de Cristo. Y en los primeros versículos dice: en el pasado Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas, pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. El Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con sus poderosas palabras. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Cristo es el único que podía realizar la purificación de nuestros pecados y presentarnos limpios ante el Padre, solamente esperando el momento cuando el Señor, en su omnisapiencia, determine venir a recoger a sus hijos y llevarlos a vivir con Él por toda la eternidad. El libro de Hebreos es un verdadero libro teológico del apóstol Pablo, como muchos dicen, que escribió este libro para que fuese leído posterior a la destrucción del templo de Jerusalén, y ha sido de gran utilidad para toda la iglesia judía, cristiana, gentil, griega y de todas las nacionalidades, donde nos presenta el origen de las cosas, y cuando el tipo se encuentra con el antitipo ocupando el lugar de sumo sacerdote, aquel, como dice Hebreos 4:16, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Hoy, Cristo Jesús, a través de su sacrificio, es nuestro gran sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote. No necesitamos llevar corderos, becerros y macho cabrío. Personalmente podemos entrar hasta el lugar santísimo, allí donde está Cristo, intercediendo por cada uno de nosotros. Amigo, hermano de los 6 continentes, Cristo Jesús es nuestro mediador. Cristo Jesús es nuestro intercesor. Cristo Jesús es nuestro Salvador. Cristo Jesús ganó para cada cristiano la vida eterna que solamente Él podía ofrecer y podía garantizar a través de ese sacrificio perfecto, de ese sacrificio expiatorio que Él realizó en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé cuántos en esta hora
queremos decirle al Señor, toma nuestras vidas. Queremos que lo que tú hiciste sea una realidad para mí. Yo quiero ser un benefactor de tu gracia y de tu misericordia. Si ese es tu deseo, si ese es el anhelo de tu corazón, te invito, donde estás, que podamos inclinar nuestro rostro y podamos orar. Padre bendito, que tu morada es en el alto cielo. Te damos gracias nuevamente por el sacrificio sublime, expiatorio, sin igual que realizó Cristo en la cruz de Calvario, porque sin su sacrificio, su remisión de pecado, no había perdón de pecados. Gracias, Señor. Gracias porque Jesús soportó todas las tentaciones y salió victorioso, y lo demostró en la cruz, lo demostró en el sepulcro, lo demostró levantándose y lo demostró presentando todas las primicias. Queremos nosotros también ser parte de esas primicias que tú llevarás al cielo, desde Adán hasta el último mortal, que han depositado la confianza plenamente en tu sacrificio, y estamos agradecidos por lo que has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho. Queremos devolverte en gratitud nuestras vidas para que ellas honren y glorifiquen tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén.